con Susana. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Buenas noches. Es un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Entonces, bueno, esta noche vamos a hablar de Deméter, que es una diosa de la maternidad protectora, es una diosa de las cosechas, pero ella también va a ser una diosa muy importante dentro de los misterios de Eleusis, que son unos misterios muy particulares en la tradición griega y en la mitología, porque van a conectar con la trascendencia de una manera muy particular, con la esperanza de vida en el más allá. Y eso es algo excepcional dentro de la tradición griega. Bueno, entonces vamos a hablar de Deméter, que ella es una diosa madre, la llaman también la distribuidora, tiene que ver con la agricultura, con la parte nutricia de la tierra, es el ciclo vivificador de la vida y de la muerte. Se le venera asociada a su hija Perséfone como portadora de las estaciones. La relación de ella con su hija Perséfone y con todo el significado que tienen sus mitos y sus rituales van a estar estrechamente ligados. Entonces, Deméter es una diosa que va a continuar la saga, la línea de las diosas madres. Creo que algo pasó. Y de nuevo. Entonces, tenemos que es una de las diosas de la generación de Zeus. Ella es hija de Cronos y Rea, que son los titanes. Es hermana, es una de las hermanas mayores de Zeus y continúa con esa tradición de las diosas primigenias. Según muchos teóricos, antes de las primeras civilizaciones, antes de la agricultura, de la escritura, de la rueda, de todos estos elementos que desarrollan la civilización, digamos, en los pueblos que antes de que se conformaran en civilizaciones, se dice, según bastantes estudiosos, que había un culto a las diosas madre, que en el principio eran las diosas. Y se cree que Deméter estaba entre esos primeros cultos. Entonces, se la considera una diosa ancestral y eso la hace una diosa de gran importancia, de muchísima importancia, que va a ser conocida en Roma como Ceres y hija de los titanes. Entonces, ella, por decirlo así, es mayor que Atenea o que Artemisa, porque pertenece a una generación anterior. Por ese motivo, en ocasiones es fácil la asociación de Deméter con su abuela Gea, que es la madre tierra, con Rea, que es su madre, que es la que es una titánide, o Cibeles, y los diferentes epítetos que ella tiene, o los nombres que ella tiene, la asocian con esta fertilidad de la tierra, ¿sí? Acá podemos ver que es como la portadora de las ovejas, que la fertilidad está asociada con la eterna juventud, que también se asocia con la calidez, con la dadora de hábitos, tiene muchos aspectos
que la asocian como una gran madre protectora, dadora de vida. En su relato, en su mito, ella va a tener, digamos, unas relaciones con las que tiene una descendencia, si bien ella no tuvo un consorte, un marido oficial, sí tuvo descendencia con Zeus, que era su hermano, Poseidón, también era su hermano, y Yación, que es un caso particular, porque Yación era un mortal. Entonces, con ellos va a tener unos hijos. El tema que tiene con Poseidón es que Poseidón era el dios del mar y de los caballos. Él intenta seducir a su hermana, pero Deméter se va a transformar en una yegua. Entonces, ella está huyendo de su hermano, ella no quiere tener relaciones con su hermano, fundamentalmente porque en ese momento ella está muy preocupada en encontrar a su hija Perséfone, que había sido raptada por Hades. Entonces, todo su tiempo, su dedicación, ella lo dedica a encontrar a Perséfone. Pero entonces Poseidón insiste y cuando ella se transforma en una yegua, él se va a transformar en un caballo y de esa unión van a nacer dos personajes. Despena, que es una diosa de unos cultos mistéricos, de los misterios de Eleusis. Entonces, en los rituales de los misterios se invoca a esta diosa. No es muy conocida, no es muy popular y de hecho en varias tradiciones se funde con Perséfone. Y por otra parte va a tener a un caballo, un caballo que va rapidísimo y va a tal velocidad que puede ir galopando sobre las aguas, que se llama Arión. Dado a la ira que ella tiene por esa relación no consensuada que tuvo con Poseidón, Deméter tomó también el epíteto de Erinis, la furiosa. Esto es interesante y es interesante porque en la segunda parte de esta sesión analizaremos el arquetipo de personalidad. Entonces vemos que por una parte es una madre protectora, pero que puede ser implacable e iracunda. Entonces, esta, como varias diosas que hemos visto, tienen diferentes matices. No es solamente el de protectora, no es solamente el de dedicada a sus hijos, sino que también puede ser profundamente implacable. Entonces, vemos acá que Deméter con Zeus tuvo a Jaco, que también va a estar asociado a los misterios. En ocasiones, este se va a fusionar con Dionisos, el dios del vino y de los estados alterados de conciencia. Y Dionisio, de todos modos, está presente en unos rituales que eran bastante particulares porque son pues estados en los que se pierde, digamos, la conciencia racional, se entra en un estado diferente de conciencia. Y Jaco era, según algunos, un aspecto de ese dios, en otros era pues un dios diferente, y cuando era considerado un dios diferente, era considerado hijos de Demeter y Zeus. Perséfone, que fue de la que hablamos la sesión anterior, va a ser la hija más importante de Deméter, la que es más mencionada y la que le va a dar como el centro a todos sus rituales. Ella va a ser raptada por Hades y la va a convertir en su esposa, en la reina del inframundo. Antes de ser raptada por Hades, Perséfone se conocía como Coré, que significa doncella, pero después está con Hades y además Hades le da a comer
una granada. La granada simboliza el fruto del inframundo y en varias culturas cuando se come en el mundo de los muertos ya no se puede volver a salir de allí. Entonces, esos pepitas que ella comió ya hacen que ella tenga que estar en el inframundo. Entonces, ese es digamos, algo muy terrible para Deméter, que se va a dedicar a buscarla y va a presionar a los dioses y a la tierra misma para ella poder volver a encontrar a su hija. Ven a Perséfone ahí, en la ilustración aparece con la granada y aparece con las calaveras, por lo que ella es diosa del inframundo en el momento en que se convierte en esposa de Ares. Entonces, como estamos viendo, el relato fundamental de Deméter es su relación con Perséfone, que es su hija. En algunas interpretaciones también se fusiona Perséfone como si fuera Deméter con Perséfone, como si Perséfone fuera el aspecto de Deméter cuando era joven. Hay como una profunda función entre ellas. Y eso va a ser interesante también cuando hablemos del arquetipo, ¿sí? De esas madres que tienen una estrecha relación con sus hijas de aparente amistad, pero que se proyectan casi como si fueran ellas mismas cuando eran jóvenes y generan de alguna manera una particular forma de control sobre ellas. Entonces, cuando Perséfone en una ocasión estaba jugando con unas ninfas y pues llega Hades y la rapta. Luego Deméter va a buscar a su hija y no la encuentra, pues se enfurece con esas ninfas, las transforma en sirenas, que en el caso original de los griegos eran pues bastante feas. No es la idea, no es la imagen posterior que vamos a tener pues de la sirenita. Y mientras Deméter está deprimida porque no encuentra a su hija, en la tierra no hay vida, todo se paraliza y hay una presión hacia todos los dioses interesados en mantener la vida para que pues hagan algo. Zeus en un momento dado pues no había hecho nada porque estaba conmovido con que su hermano pues casi nunca tenía un amante, ni una mujer, ni una novia. Entonces pues como que piensa, no, pobre, por fin consiguió una, dejémoslo y ya. Finalmente, como ustedes saben, Zeus es un dios de múltiples amantes, cada rato está teniendo un romance con alguien, entonces pues se compadeció, digamos, de su hermano. Pero a Deméter no le gustó y va a presionar para que Perséfone vuelva. Entonces, Zeus envió al mensajero de los dioses, que es conocido como Hermes, que los romanos conocerán como Mercurio, y él la va a rescatar, él la va a sacar del inframundo. Y es durante su viaje para rescatar a Perséfone del inframundo cuando Deméter revela los misterios eleusinos. Entonces, los misterios eleusinos o los misterios de Eleusis, aquí quiero hacer una anotación y es agradecerle a Diego Villa Caballero por su trabajo sobre este tema que ustedes pueden ver en la Enciclopedia del Mundo, que la encuentran en Google por internet, que es una enciclopedia bastante interesante sobre estos temas. Y Diego escribió un artículo bastante interesante que les recomiendo leer. Pero a grosso modo, los misterios de Eleusis eran unos ritos de iniciación que vienen más o menos desde el siglo XVII antes de Cristo, lo que quiere decir que es mucho antes de que se consolidara la civilización griega como tal, que es más o menos desde el siglo VIII antes de Cristo, con precisamente los primeros Juegos Olímpicos,
que fueron en el 776 antes de Cristo. Entonces, mucho antes de eso ya estaban estos misterios de Eleusis, que eran unos ritos de iniciación que se hacían en honor a Deméter y a Perséfone. Se celebraban en la ciudad de Eleusis, que es cerca de Atenas, en la antigua Grecia. Entonces, estos eran considerados de muchísima importancia y se extendieron posteriormente al Imperio Romano. ¿Qué era lo importante o lo particular de estos ritos que no aparecían, digamos, en otras formas de sacrificios o de rituales que pudieran existir en la antigua Grecia? Entonces, aquí se hacía una lectura, digamos, una interpretación simbólica de la historia de Deméter y de Perséfone, y le proporcionaba a los iniciados una visión del más allá, de la vida después de la muerte. Estos eran unos rituales secretos, por eso hoy en día no conocemos muchos detalles de estos. Y entonces eran tan fuertes estos misterios y que lograban cambiar la forma en que veían el mundo los participantes y su lugar en él. Entonces, los participantes se liberaban del miedo a la muerte. Y estos, los iniciados, juraban guardar el secreto, todos los detalles del ritual, bajo pena de muerte. Entonces, pues por eso no sabemos la forma que tenían estos rituales, pero sí sabemos que cambiaban la vida de sus participantes, que estas experiencias cambiaban la vida de los participantes. ¿Por qué? Porque se dice que ellos se reconocían como almas inmortales que se encontraban temporalmente en cuerpos mortales. Y de la misma manera en la que Perséfone había logrado descender al mundo de los muertos y lograba regresar al mundo de los vivos, cada ser humano iba a morir, pero solamente para volver a renacer un tiempo después. Entonces, esto, como les digo, no es algo que conociera todo el mundo, no era algo muy popular, era de unos pocos elegidos, pero muchas de las grandes personalidades que hemos oído nombrar de la antigua Grecia participó, sabemos que formaron parte de estos rituales eleusis. Entonces, por eso es tan importante y tan significativo la historia de Deméter y de Perséfone, porque van a ser, digamos, el punto de partida de estos misterios. Entonces, vemos que Deméter es una diosa de la naturaleza, pero como son las dos diosas de la naturaleza en la antigüedad, reflejan no solamente la vida, sino también la muerte y la resurrección. Entonces, es importante tener en cuenta que Deméter, mientras estaba buscando a su hija Perséfone, que se fue a muchos lugares, entre ellos se fue a la ciudad de Eleusis, y llegó, los dioses cuando caminaban por la tierra, tomaban formas. Ella llegó allá disfrazada de una niñera, de una anciana niñera, y ofreció sus servicios al rey de Eleusis, y allá se dedicó a cuidar a los hijos del rey. Y entonces ella quiso, pues la recibieron con mucho cariño, y de esa manera entonces ella quiso hacer inmortales a los hijos del rey, pero para hacer esto, pues le tocó pasar, el ritual incluía
pasar a uno de los hijos por fuego, y cuando la mamá entró, pues quedó absolutamente aterrorizada de que le fueran a chamuscar su hijo. Entonces Deméter se indignó, más o menos porque no confiaron en ella, porque ella finalmente es una diosa, pero nadie sabía. Entonces ella se puso iracunda, terriblemente iracunda, se le vio como esa faceta devoradora e implacable, pero pues después le enseñó al otro hijo, a Triptolemo, el arte de la agricultura. Entonces vemos como varias facetas de esta diosa, y el conocimiento que va a tener de la vida, la muerte, el contacto con el mundo de los muertos y la posible resurrección, digamos, o la posible visión que hay de la vida del más allá. Esto de Deméter como figura es muy interesante, porque en la literatura, en la mitología y en la literatura, va a tener muchos elementos de lo que posteriormente va a ser llamada una bruja o una hechicera. Las brujas o las hechiceras son personajes principalmente femeninos que van a tener ese puente de comunicación entre los vivos y los muertos. Son seres absolutamente poderosos, no necesariamente malignos como la cultura popular los ha hecho ver, sino más bien conocedores de los misterios de la tierra, de los misterios de la naturaleza. Y eso forma parte de estos arquetipos femeninos. Siempre se le ha atribuido a unos personajes femeninos este conocimiento de los misterios, que lo veíamos en la sesión pasada con Perséfone, pero de alguna manera más, digamos, lo recogen Deméter como conocimiento que puede impartir al ser la madre, ¿sí? Ella imparte esos conocimientos. Perséfone, digamos, hace uso de ellos, los tiene más de una forma súper intuitiva. En Deméter son el conocimiento que le puede dar a otros. Eso hace que sea bastante interesante. Entonces, vemos que estos personajes, los Deméter y Perséfone, van a ser las protagonistas de estos misterios eleusinos que se realizaban 2 veces al año. Estaban los misterios menores, que eran en la primavera, y los mayores, que eran alrededor de septiembre, y entonces podían participar en estos últimos los que ya habían sido purificados. Y en Eleusis, estos peregrinos tenían que hacer un ayuno, y luego del ayuno tomaban una bebida que al parecer tenía un hongo psicotrópico del cornezuelo, del que después se va a hablar mucho también durante la Edad Media, precisamente asociado a ese tema de la creencia en las brujas y qué era lo que podían tomar las brujas para hacerles creer que estaban volando y una cantidad de cosas. Entonces, el hongo del psicotrópico del cornezuelo, que estaba mezclado con una bebida de cemada y menta, que era llamada el quiqueón. Entonces, esto era lo que pues permitía ese viaje, ¿cierto? Y intensificaba pues la experiencia, y era lo que ayudaba a transformar al iniciado, lo que se vivía a partir de esta bebida. Después, entonces, los participantes entraban en una especie de teatro subterráneo donde se llevaba a cabo el ritual secreto. Es muy posible, según algunos, que eso fuera una recreación simbólica de los misterios del viaje y de la salida
de Perséfone del Hades, que simboliza el inicio y la transformación hacia una nueva vida. Como les decía, prácticamente los grandes filósofos, pensadores, dramaturgos de la antigüedad estuvieron iniciados en esto y tenemos algunas referencias precisamente de Platón, que fue un iniciado y Sócrates antes que él. Entonces, cuando está hablando de la inmortalidad del alma en el Fedón, dice que los misterios tienen un significado muy real y que él ha sido purificado, iniciado y morará con los dioses. Este pensamiento es interesante porque es una ruptura con la visión tradicional de la mitología. En la visión tradicional de la mitología, que digamos de todo aquel que no conociera estos misterios de Eleusis, pues nadie va a morar con los dioses, ¿sí? Eso es algo con lo que nosotros estamos asociados por la tradición cristiana. Pero al parecer, entonces, estos misterios de Eleusis van a tener una influencia en el cristianismo. Eso lo hace también bastante interesante. Entonces, es el tema de la posibilidad sobre la vida eterna va a ser algo muy interesante de los misterios de Eleusis. Entonces, como les estaba contando, Deméter busca a Perséfone en esa ciudad, se transforma como Doso, que es la anciana, que va a ser la que cuida a los hijos del rey de Eleusis, y entonces ahí va a dar, digamos, ese conocimiento acerca de la inmortalidad, del viaje al Hades y de poder atravesarlo. Los símbolos, entonces, principales de Deméter van a ser el de la maternidad y el de la agricultura. Entonces, es importante porque pues vemos que hay un aspecto absolutamente protector, absolutamente generador de vida. Y por otra parte, tiene ese aspecto del misterio, de conocer la vida en un sentido más profundo, que es en el sentido de la resurrección, si ustedes quieren, en el sentido de atravesar la muerte y volver a ver la vida. Ese es el sentido de la trascendencia de la vida propiamente dicha. Y entonces tiene que ver con el sentido de la continuidad. No acaba todo en la muerte, hay algo más allá. Entonces es la vida en un sentido más profundo. Y vemos acá uno de los templos consagrados a Deméter. Quiero hacerles referencia antes de que pasemos a hablar del arquetipo de Deméter como tal, unas palabras de Cicerón frente a los misterios. Dice, no solo nos han mostrado cómo vivir con alegría, sino nos han enseñado cómo morir con una mejor esperanza. Entonces, si ustedes ven en la esencia de estos misterios, hay algo que podemos establecer semejanzas, ¿cierto? Con cierto espíritu cristiano, porque uno de los motivos por los cuales el cristianismo va a tener tanta acogida en el mundo antiguo es porque ofrece la vida eterna. Pero pues esto sí lo hace de manera absolutamente popular y para todos y no necesariamente mediante unos oscuros ritos iniciáticos como son los de Deméter, ¿cierto? Pues con lo bueno o cuestionable que pueda tener eso. Entonces,
es interesante tener en cuenta que los iniciados en los misterios de Eleusis ya no le temen a la muerte y que eso tiene que ver con Deméter y con el significado más profundo de la vida, como una vida que no termina con la muerte. Y confirma la visión cíclica de la vida, que es lo que caracteriza todos estos pueblos precristianos, que la idea de la espiritualidad está en que la muerte es parte del ciclo de la vida, ¿cierto? Que va a estar conectada con el renacimiento y que la iluminación y la trascendencia tiene que ver con la pérdida del miedo a la muerte. Vamos entonces, teniendo esto en mente, a analizar el arquetipo psicológico de Deméter. Deméter, entonces, ya tenemos que es la diosa de las cosechas que preside las recolecciones abundantes. Para los romanos fue Ceres y se la ha representado como una hermosísima mujer de cabello dorado que está asociado al trigo dorado y vestida con una túnica azul, o es una gran matrona que está sentada. Parte del nombre de Deméter, que es Meter, significa madre. Entonces, representa por una parte ese instinto maternal que se realiza a través del embarazo o suministrar alimento físico, psicológico o espiritual a los demás. Es de madre nutrir en alguno de estos aspectos a los demás y dar y encontrar satisfacción como cuidadoras y protectoras. Si una persona tiene un fuerte aspecto del arquetipo de Deméter, anhela ser madre para proteger. La imagen de la madre y el niño, ¿cierto? Por ejemplo, de la Virgen con el niño, que en Occidente es muy marcada, corresponde a un, digamos, a este arquetipo y las personas que están como muy movidas por este arquetipo van a sentir que eso las conmueve profundamente. Se puede expresar en, digamos, en profesiones de ayuda o en cualquier tipo de relación que puedan nutrir a otros. Es importante tener en cuenta que este arquetipo no está limitado a ser madre biológica, no, ni mucho menos, o a alimentar exclusivamente a los propios hijos, no, esto trasciende como para otras personas. Este arquetipo presenta una fuerza irresistible a un deseo para quedar embarazada, pero digamos, si el inconsciente está muy fuerte en esa persona, puede quedar embarazada por accidente casi. Es Deméter, digamos, quiere tener un hijo, aunque esto le altere el curso de la vida. Digamos, las personalidades de Deméter no son muy afines con el concepto del aborto, porque la vida y dar vida y ser nutricias, pues va a ser algo muy importante en ellas. Entonces, alimentar a los demás les da satisfacción, les gusta preparar comidas, reuniones para que sus invitados se sientan protegidos. Eh, el bienestar de sus hijos suele estar por encima del bienestar del marido o de otro tipo de responsabilidades. La obstinación y la paciencia, la perseverancia, son cualidades de este arquetipo que pueden influir, digamos, a un hombre o a una institución poderosos.
porque de todos modos son muy fuertes. No olvidemos que estas son unas de las diosas primordiales. Me parece importante hacer énfasis en esto porque en la actualidad a veces pareciera que los arquetipos que no sean guerreros, los arquetipos femeninos que no son guerreros, parecen como si los desdeñaran y no se reconociera todo el poder y toda la fuerza que tienen, ¿cierto? Como encarnación de ciertos aspectos de lo femenino. Entonces, creo que es importante resaltarlos y reconocer su poder y su fuerza. Entonces, por supuesto que va a tener aspectos débiles, como todos los arquetipos. Va a sufrir mucho con el conocido, digamos, tema del nido vacío. Cuando no están sus hijos, puede perder sentido su vida o sentir que pierde sentido, o si quiere tener un hijo y es estéril, puede pues tener un problema como Yerma, ¿cierto? El personaje de esta tragedia, y puede llegar a morir de tristeza o abandonar el hogar porque todo su sentido estaba ahí. Entonces, en algunos estudios que, como les dije, trabajo también con los estudios de Jean Shinoda Bolén y ha trabajado este arquetipo. Ella en una investigación vio que muchas mujeres que estaban deprimidas, hospitalizadas por depresión, tenía que ver o por el nido vacío o por no haber tenido hijos. Entonces, es algo que está profundamente atávico en algunas, pues no en todas las mujeres, pero que es algo muy genuino, que es algo muy auténtico. Entonces, es importante tener en cuenta, digamos, estos personajes de todos modos pueden ser frágiles en otros aspectos, y quieren ser supermadres, y si no lo logran ser, entonces pueden tener como una depresión, manifestar el dolor, y los demás se pueden sentir, las personas que las rodean, se pueden sentir a la defensiva, culpables, enfadados, impotentes, porque no es fácil lidiar con un personaje con un marcado fuerza de Deméter en su personalidad y que no, pues como que no lo pueda lidiar. Cuando Deméter se deprimió, recordemos, nada creció y la hambruna amenazó con destruir a la humanidad. Entonces, su aspecto destructivo es evidente también, y se expresa reteniendo lo que otros necesitan. Entonces, si bien puede ser supremamente generosa, si está deprimida, puede dejar de dar todo eso que usualmente solía dar. Esa generosidad, pues como que se bloquea. Y entonces eso es, digamos, interesante porque pierden como el impulso de dar cuando se sienten frustradas. La mujer Deméter es nutridora y protectora en sus relaciones, es útil, es generosa, proporciona lo que se necesita, pero pues además es sólida, es eficaz, tiene fuertes convicciones, es difícil hacerla cambiar de opinión cuando algo o alguien importante para ella está involucrado. Pero de la misma manera, pues tiene un aspecto que puede ser bastante inquietante cuando se frustra eso que ella quiere tener. Entonces, digamos, cuando hay niñas Deméter que crecen en hogares con madres maternales, y las niñas se identifican con la madre y se desconectan con el padre en varias ocasiones,
Desde la pubertad comienzan a desear quedarse embarazadas, tienden a buscar profesiones en las que se ayude a los demás, porque ese es como su interés. En relación con otras mujeres, tienen sólidas amistades con otras mujeres que tengan los mismos intereses. No son muy dadas a las amistades con mujeres con las que no compartan sus mismas ideas. Ellas usualmente las eligen más que ser las que eligen. Y digamos, es una gran madre cuando son madres solas. Digamos, como que tienen a un hijo hombre, pues son unas relaciones bastante complejas. Y cuando son con las hijas, generan una absoluta dependencia a sus hijas, que en ocasiones tiene la forma de amistad, de cómplices, pero que hay detrás como una apariencia de querer ser la hija, de querer verse tan joven como la hija. Son unas relaciones que se deben cuidar para que no, digamos, se confundan las personalidades y los roles en estos aspectos. Y es, es una figura que es muy interesante, de la que podemos ver muchísimos aspectos, como el de sanadora de heridas, como el de cuidadora, pero también en el que podemos ver que presenta unas debilidades a las que habría que prestarles atención. Entonces, es recordar que es nutritiva, que tiene un instinto maternal altamente desarrollado, que provee a su progenie de forma generosa, tanto en lo material como en lo emocional, que puede llegar al sacrificio por sus hijos, pero que también es susceptible a la depresión y a sufrir, y utiliza mucho la manipulación como herramienta cuando siente que no tiene el control sobre sus hijos. Entonces, también cuando está molesta, se manifiesta como víctima del entorno inmediato y en todo momento aspira a mantener el control, pero este no es un control evidente, sino como un control por medio de las emociones, estableciendo pautas de condicionamiento dentro de la relación materno-filial. Entonces muestra hostilidad de forma indirecta, genera sentimientos de culpa en los miembros del grupo familiar, y digamos, un personaje que, por otra parte, como lo veíamos en los ritos de Eleusis, puede tener un profundo conocimiento y sabiduría intuitiva. Entonces, son también estos personajes que saben mucho de la vida, que asimilan su experiencia, que pueden intuir sobre el más allá, curanderas, comadronas, esta especie de personajes que tienen como un conocimiento de lo trascendente y de lo sobrenatural prácticamente de forma intuitiva. Entonces vemos todos estos aspectos de Deméter, cómo van configurando el arquetipo de esta diosa, que, como vemos, se fusiona bastante con Perséfone y que nos da nuevos visos, como
nuevas aristas de las múltiples posibilidades de lo femenino. Es tal vez uno de los aspectos más interesantes de esta diosa, las múltiples interpretaciones que se le puede dar y no olvidar que tenía no solamente la parte de la maternidad, sino también la del misterio, la del conocimiento de lo secreto.